Filosofía, arte y tecnología. Episodio 50. Hola, buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy continuamos con nuestro tema arte, archivo y memoria y hemos estado abordando este tema, tratando de explorarlo desde sus diferentes aristas. En episodios pasados hemos platicado con Mónica Muñoz, quien nos ha platicado un poco sobre su proceso creativo, sobre cómo vincula su obra artística con la investigación documental. También con Diana Jiménez exploramos el tema de la memoria, no solamente las artes plásticas, también estuvimos hablando un poco acerca de cómo se da esto en la poesía. Y el día de hoy hemos invitado a Alejandro Hernández Maimone para continuar con este tema, pero ahora vamos a explorar un poco más esta relación entre el archivo, la memoria y la conformación de la historia. Entonces, bienvenido Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marisol, ¿cómo estás? Pues aquí trabajando. Excelente. Bueno, Alejandro, tú ya nos has acompañado en otros 2 episodios. Este sería el tercero en el que nos acompañas. Y bueno, sabes que nosotros encantados de recibirte. También me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de lo que has estado realizando últimamente, porque precisamente a partir de tus recientes actividades nos interesó invitarte a ti para platicar de este tema. Bueno, como ya les había platicado anteriormente, yo he estado trabajando en el mundo de los archivos desde hace algunos años, y sobre todo a partir del 2011 empiezo a dedicarme más a actividades netamente archivísticas y ya no solamente a la investigación histórica en archivos. Empezamos a trabajar algunos proyectos de catalogación, paleografía, y pues gradualmente he ido acercándome más a este tema de la gestión documental. Y pues bueno, actualmente me desempeño como director general del Archivo General del Estado de Oaxaca y he sido docente en diversas universidades, sobre todo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, desde el 2012 hasta este año. Y pues esencialmente mis líneas de investigación han girado en torno hacia la reivindicación de las memorias como una forma de justicia social, específicamente durante los conflictos y los movimientos políticos de los 60, 70, 80 en Latinoamérica, digamos, un poco como esta idea de la memoria como un derecho humano. Excelente, y justamente queremos tratar este tema porque ya hicimos un poco una introducción sobre cómo los investigadores en general, particularmente los historiadores, hacen uso del archivo como una fuente de documentación histórica, pero también hemos comentado que finalmente esta información pues está como en bruto ahí, digamos que con muchos datos que tienen que ser analizados, interpretados, corroborados. Es decir, que la historia, a pesar de que trata de ser objetiva, decir verdades, pasa por el filtro de la subjetividad humana, donde también, pues muchas veces esto va encaminado a ciertos intereses, ciertas posturas ideológicas, y hemos visto que precisamente esta es la razón por la cual podemos hablar de la existencia de una historia hegemónica. ¿Podrías platicarnos un poquito más acerca de esto? Bueno, primero, sí es importante que cuando tenemos un acercamiento a la historia y al archivo, debemos de tomar en cuenta que la historia como disciplina ha estado en constante revisión de sus fundamentos epistemológicos y quizá ha sido una de las más críticas hacia sí misma, o sea, los historiadores han sido críticos con la historia en el sentido de la posibilidad de encontrar a través de la historia una explicación verdadera o válida, o sea, o una narración verdadera. Porque finalmente el trabajo de los historiadores está cruzado por una doble subjetividad. Primero, porque el historiador no se pregunta sobre el pasado, sino se pregunta desde su realidad del presente cómo son los acontecimientos del pasado. O sea, nosotros no podemos entrar desde el presupuesto de una conciencia del sujeto histórico, sino siempre es una conciencia del sujeto presente. Son los problemas del mundo contemporáneo los que me hacen preguntarle al pasado. Eso siempre hará que hay preguntas del pasado que se quedarán sin responder porque ya no corresponden a las estructuras de pensamiento contemporáneas. Hay explicaciones que no se encontrarán porque no se buscan, ¿no? Y también hay otra subjetividad que está subyacente dentro de los repositorios de documentación, y es aquella subjetividad que decide qué documentos son los que se guardan, qué documentos son los que se encuentran almacenados,
que esto además es una construcción que se va haciendo a lo largo del tiempo. Para empezar, hay que entender que generalmente los archivos, sobre todo los institucionales, siempre van a tener el sesgo de ser una mirada desde el poder. O sea, no nos van a reflejar lo que es la sociedad, no nos van a decir la verdad, nos van a decir desde la óptica del poder cómo se estaban observando los fenómenos, pero también qué se decide dejar dentro de los reservorios de información, porque finalmente hay documentación que precisamente se destruye o no se deja plasmada dentro de esta toma de decisiones, ¿no? Un poco, si pensamos, bueno, una experiencia que tuve como director del archivo del Ayuntamiento de Puebla, es que yo tenía la idea de hacer públicos los documentos de los movimientos estudiantiles, ¿no? Y cuando llego a hacerme cargo de ese archivo, encuentro solo 14 documentos que hablan sobre los movimientos estudiantiles, ¿no? Y entonces claro, pues es que no tendrían por qué haber dejado documentación al respecto, ¿no? Esas decisiones policiales y de detenciones, o se encuentran ocultos, esa información se encuentra oculta dentro de la información que tiene en el archivo, es decir, podemos encontrar presos ahí que están en los separos municipales y que a lo mejor los registraron por estar borrachos y hacer un escándalo público, ¿no? O sea, no, el registro no necesariamente refleja la realidad. Entonces, el historiador debe de tener una mirada tratando de encontrar estos sesgos que puede tener el propio planteamiento de la información. Es decir, si de repente durante una etapa de conflicto vemos que ciertos registros de incidencia delictiva en la ciudad aumentan, puede ser que estemos hablando de alguna forma de represión hacia los movimientos sociales. Pero esto pues no siempre se va a poder corroborar, ¿no? O sea, el archivo no refleja la verdad, sino es la voz del poder. Entonces, y bueno, lo que se registra con cierta veracidad también son mandatos del poder. De hecho, si se piensa, ese es en sí el origen del archivo, ¿no? La conciencia de dejar todo depositado en un archivo tiene que ver, o con un documento, plasmado en un documento, tiene que ver con los mandatos del poder. Primero se empiezan a almacenar leyes, ¿no? Y ahí tenemos tablillas y tenemos diferentes formas como los sujetos del pasado empezaron a guardar esa información con la finalidad de hacer compendios jurídicos. Pero después viene la idea del control, ¿no? O sea, el control viene de la idea de contrarrollo. O sea, cuando alguien era propietario de algo, había un archivo que se quedaba con un documento y el propietario se quedaba con el mismo documento, una copia, ¿no? Que en ese tiempo se hacían a mano, y entonces, para mucho tiempo después reclamar esa propiedad, bien o lo que sea, se tenía que hacer una comparación a contrarrollo, y de ahí viene la idea del control de los romanos. Entonces, digamos que eso empieza a hacer que surjan los registros civiles o de las notarías, ¿no? Que son los que están equiparando. Es lo que pasa con las escrituras públicas. O sea, tu escritura es verdadera porque se parece es idéntico a un documento que está dentro de la notaría. Entonces ahí hay esa cuestión de control. El control significa que las cosas son iguales, que tienen un sistema de medición o de equiparación con otra cosa. Entonces, cuando hablamos de una conducta controlada es porque esas personas se están comportando de acuerdo a un modelo preestablecido. Entonces, para que haya control, tiene que haber un principio de identidad donde tú puedes decir, esto es igual a otra cosa. Entonces, a partir de ahí viene esa noción y esto empieza a generarse otro tipo de archivos. Y finalmente ya es hasta la entrada de la modernidad y el uso de la razón, en el cual se empieza a gobernar a partir de la razón y se empieza a gobernar a partir de la información. Y entonces ahí es cuando los archivos se convierten esencialmente en censos. Sobre todo siglo XVIII y XIX lo que vamos a ver son censos, o sea, registro de profesiones, registro de ciudadanos, registro de lo que tú quieras, ¿no? Conforme ha ido complejizándose la administración pública y las instituciones que van apareciendo otros archivos, ¿no? Los judiciales, los civiles, en fin, ¿no? Pero digamos que esto es un poco la naturaleza de los archivos, que nunca reflejan la verdad de lo que dice la sociedad, de lo que pasó en la sociedad o la verdad histórica,
sino que siempre van a tener el sesgo de ser un discurso desde el poder y que además hay una selección de cosas de qué se queda plasmado y qué no. Ahí pues vamos a tener muchos ejemplos, ¿no? De archivos que fueron incendiados, desaparecidos precisamente porque las autoridades tratan de cubrir actos atroces y saben que esos son testimonios que podrían llevarlos a un juicio de la historia o un juicio ante las cortes. Entonces, eso es otro sesgo que también van a tener los archivos. Claro, y además también algo que es interesantísimo es que, bueno, pues ya nos has comentado un poco sobre el origen del archivo como algo que no es propio de las sociedades modernas, sino que más bien los mismos requerimientos de la sociedad los ha ido generando, pero que también con el paso del tiempo ha existido una conciencia y se ha desarrollado pues su propia disciplina, ¿no? La archivística, que Sí. busca generar las condiciones para preservar estos documentos, ¿verdad? Así es, así es. O sea, y además entender de que este no es el espacio de la historia, este es el espacio de las instituciones. O sea, más bien los historiadores pueden utilizar el archivo no como recurso único, pero sí como uno de los principales recursos que se tiene como testimonio de lo que existió en la sociedad en las sociedades del pasado, ¿no? El historiador puede echar mano de muchos otros documentos como los edificios que se dejan en una ciudad, que también es un documento que debe ser leído, pero digamos que por la cantidad de información que acumula un archivo, el documento escrito, las palabras, la posibilidad de dejar plasmadas ideas complejas dentro del papel, pues hace que como fuente de documentación sea más rico, sea más rica que otras fuentes de información, otro tipo de documentos, ¿no? Pero no es el único documento, ¿no? O sea, se puede leer un huipil, ¿no? Se puede leer un edificio, se puede leer una pintura, ¿no? O sea, de eso lo podemos ver, por ejemplo, con los historiadores del arte, ¿no? Que tratan de reconstruir la visión de un mundo a partir del gráfico y tiene otros códigos de escritura y otros códigos de lectura, pero que siempre que se acompañan con un documento que contiene información sobre el autor, sobre lo que se trata de plasmar, sobre el patronato, bueno, ya te permite hacer una investigación a mucha más profundidad. Entonces, el archivo no es la única fuente de información del historiador, ni el archivo tiene la finalidad de proporcionar la información a los historiadores, no es su fin, ¿no? El archivo tiene una finalidad principalmente institucional, tiene una función de poder. Ahora, que conforme han ido pasando los años y hay una conciencia, sobre todo a partir de la noción de la conciencia nacionalista, es que se decide empezar a conservar la idea del patrimonio documental, ¿no? El patrimonio histórico, y que tenía la finalidad de enaltecer la identidad nacional, ¿no? Entonces, por eso es que las principales políticas de preservación de los documentos, pues van a ser de finales del siglo XIX y sobre todo la segunda mitad del siglo XX, donde ahí empiezan a surgir las categorías de patrimonio documental y actualmente es muy reciente que estamos hablando del derecho a la memoria, ¿no? Entonces, aunque estos archivos institucionales no contienen la memoria de los pueblos como tal, pero sí son una fuente para aproximarnos a esas prácticas y costumbres, aunque sea desde una visión del poder. O sea, aquí no vas a encontrar, por ejemplo, en el Archivo General del Estado de Oaxaca, no vas a encontrar la cuestión comunitaria de la fiesta patronal, pero sí vas a encontrar los permisos que da el gobierno para la realización de la fiesta. Entonces, a partir de ahí puedes reconstruir la fiesta a partir de un acto de autoridad. Qué interesante esto que comentabas acerca del derecho a la memoria, ¿no? Me gustaría que ahondáramos un poquito más en esta parte. ¿Por qué sería importante tener este acceso a la memoria, ¿no? Que podamos hablar que es la memoria cultural, que puede ser esta memoria que incide también con lo individual, pero ¿por qué se ha convertido esto en un derecho? No podría decirlo con toda la seguridad de cómo dar un dato específico, pero sí está muy vinculado con todos los temas de derechos humanos que surgen en la segunda mitad del siglo XX. O sea, sí tiene que ver durante las épocas más represivas del sistema, sobre todo durante la Guerra Fría, que empiezan a haber políticas de acceso a la información. O sea, antes de que hablemos de un derecho a la memoria, tenemos que hablar de políticas de acceso a la información. Y esto tiene que ver porque especialmente durante la Guerra Fría, todos los aparatos de inteligencia de los estados empezaron a resguardar información y que precisamente conforme iban cayendo los regímenes y se hacían juicios hacia los políticos que estaban llevando a cabo
su tarea gubernamental desde una perspectiva autoritaria, que bueno, finalmente el autoritarismo y el totalitarismo son las características de la primera mitad del siglo XX, es que se empieza a ver en la memoria, en el archivo, como una posibilidad de reivindicar, pero también de resolver los conflictos que dejan estos grupos autoritarios, estos grupos que estuvieron al poder de una manera autoritaria. Entonces, se está tratando de encontrar personas desaparecidas, se está tratando de encontrar una verdad histórica o una explicación de por qué las autoridades actuaron de tal o cual forma. Entonces, hay una serie de reclamos que se están haciendo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la ONU, de la necesidad de que se hagan públicos los archivos del Estado y sobre todo los policiales y los militares. Entonces se empieza ya a hablar de la noción del derecho que tienen las víctimas de conocer también esa visión del poder. O sea, también entender por qué el Estado tomó esas decisiones autoritarias, ¿no? Entonces ahí empezamos a hablar del derecho al acceso a la información y gradualmente esto se va convirtiendo en un derecho a la memoria. No solamente se trata de saber en verdad qué pasó, sino entender que desde el poder se generaron discursos hegemónicos de criminalización de las protestas, criminalización de las conductas que finalmente permearon en la sociedad y así se entendieron y que estas personas están encontrando en estos documentos la posibilidad de profundizar la realidad histórica de la gente que vivió en esa época. Vamos a poner un caso muy concreto en México, la Liga Comunista 23 de septiembre, con todo el discurso que generó el gobierno federal durante la década de los 70, es estos comunistas son unos criminales, estos son terroristas, son secuestradores y finalmente sí eran guerrilleros, pero para comprender la complejidad de lo que significa ser guerrillero en América Latina durante la época de la Guerra Fría, necesitamos contextualizarlo en un fenómeno mucho más amplio que solamente categorizarlos como terroristas. Entonces entendemos que son gente que estuvieron buscando durante muchas décadas mecanismos de diálogo, de participación con el gobierno y que solamente encontraron gobiernos autoritarios con puertas cerradas, con falta de mecanismos democráticos y entonces terminan por radicalizar sus posturas. Generalmente todos estos grupos empezaron como una queja común de justicia, de libertad, de democracia, y lo que encontraron fue represión, y entonces lo que sigue es rebelión, ¿no? Entonces siempre hay este ciclo, ¿no? Siempre hay primero un proceso de represión y después de rebelión. Entonces no podemos entender a la Liga 23 de septiembre si no entendemos que previo todos estos jóvenes que se volvieron guerrilleros, primero empezaron como movimientos democráticos y que después ya empezaron a optar por la vía armada. Entonces, este tipo de explicaciones, si bien no minimizan la complejidad del fenómeno de la Guerra Fría, pero sí permite comprender un poco más los motivos de aquellos jóvenes que se involucraron dentro de los procesos guerrilleros. Entender que nadie se va a la guerra porque está loco, sino ni siquiera por idealistas, que a veces nos imaginamos que la gente se va a la guerra por idealistas. O sea, la gente se va a la guerra por una necesidad, de una necesidad de apertura de espacios, porque la gente es pobre, porque, en fin, y eso, si te encuentras junto con un gobierno, o sea, necesidades más un gobierno autoritario, termina convirtiéndose en una rebelión. Entonces, este derecho a la memoria también queremos saber qué pasó, porque además lo que sabemos de estas épocas de los gobiernos autoritarios es que podían agarrar a cualquier persona y o meterlo a la cárcel simplemente por ser joven, simplemente por tener el pelo largo, y los metían a la cárcel y les decían, es que es secuestrador, guerrillero, asesino, etcétera. Entonces, también ya deja de ser solamente una tarea de historiadores, sino también el derecho a la memoria implica una reivindicación a partir de la comprensión del comportamiento humano de una manera más compleja, ¿no? Que generalmente los discursos del poder suelen minimizar o reducir las explicaciones a fenómenos monocausales, ¿no? Entonces ahí es cuando pedimos que se reivindique, pero también para entender cómo hay grupos de la sociedad que han sido excluidos dentro de las narrativas. Siempre hay una narrativa histórica que se construye desde el poder, que incluso aquí hasta la propia Academia de la Historia a veces comete esos errores, que siempre es desde lo occidentalizado, desde lo blanco, desde lo citadino, y se olvidan de que hay una serie de narrativas no hegemónicas que se escapan de la comprensión y de los discursos de la propia Academia hegemónica.
Entonces ahí es cuando las comunidades, los grupos, bueno, ahora lo estamos viendo con los grupos afro, que están reivindicando su derecho y su espacio dentro de la memoria, que es una memoria que además no cabe en la memoria nacional, sino que se queda dentro de una memoria colectiva, específica, concreta, con una territorialidad específica, pero que de todos modos es su derecho, ¿no? De tener esa memoria que por muy pequeña que sea, por muy residual que sea, es suya y tienen derecho a tener acceso a esa información. Me parece importantísimo todo esto que mencionas y además también podemos dar cuenta que en México particularmente, aunque ya había un archivo general de la nación, aunque ya se habían establecido parámetros para el manejo del archivo, pues a su vez en otros estados, pues es muy recientemente que se estableció, digamos que mayores cuidados al respecto de los archivos con la nueva ley que pues lo que va de este sexenio que comenzó a aplicarse en el tema de los archivos. ¿Podrías platicarnos un poquito acerca de esta ley? Bueno, hay, digamos que los primeros ejercicios por tratar de regular la materia archivística es de la década de los 70, sobre todo es a partir de la Ley de Monumentos y Zonas Históricas, que es una ley de 1972 y que empieza a considerar a los archivos como bienes muebles que son patrimonio histórico. Esta ley, bueno, la cuestión es que regula bienes artísticos, zonas arqueológicas y patrimonio documental, ¿no? Entonces es una ley muy amplia que no tenía la capacidad de abarcarlo todo. Pero además, bueno, esa digamos que es la ley que va a servir más de fundamento a las actividades que cumple el Instituto Nacional de Antropología e Historia en México, ya como lo entendemos ahora. Entonces, el hecho de que se regule a un documento igual que a una pieza arqueológica, igual que a una zona arqueológica o igual que una pintura de Remedios Varo, bueno, tenemos ahí un problema en la gestión, ¿no? Porque aquí es atender al documento como monumento. Entonces, ¿qué significa? Que solo se van a atender aquellos documentos que tengan un carácter monumental y que tengan un vínculo o que tengan una valoración a partir de la estética, es decir, el documento bello. Entonces, esto exotiza los documentos o se buscan más bien documentos que son exóticos. Otra cosa es que es una ley que está pensada muy desde el centro, muy desde la Ciudad de México, ¿no? Y la idea de esa ley y esa idea en un inicio es que siempre se creyó que la Ciudad de México era la zona más rica en términos documentales y de patrimonio, etcétera, porque es la zona arqueológica de la Gran Tenochtitlan, y entonces hay un desconocimiento de todo lo que sucede a nivel nacional. Sin embargo, en los archivos estatales y municipales, en algunos se hicieron ejercicios por preservar la documentación, se empieza a tratar de regular desde la ley del 72, después en los 90 hay más bien una idea de abordarlo desde políticas documentales y trabajo propiamente administrativo, y en sí en México lo que va a ser fundamental para la entrada en la normativa de la ley de archivos es más bien las políticas de transparencia, pero aquí viene una cosa bien curiosa. El gobierno de Vicente Fox en el 2005 saca la ley de transparencia, no porque se quieran hacer transparentes ni por los documentos ni la información pública, porque hay esta idea de pues, la transparencia, como se entiende, sino que lo obligan los organismos internacionales para que sea transparente los procesos de licitación y que así puedan seguir invirtiendo en México. Entonces, a Vicente Fox, estos grupos internacionales económicos empiezan a presionar la ley de transparencia para poder seguir dándole préstamos de dinero a México. Entonces, digamos que la ley de transparencia nace en el seno y en el pleno del neoliberalismo. Obviamente, ¿qué es lo que se tiene que transparentar? Documentos. Y mucho tiempo después sale la ley de archivos. Hay una ley del 2007, después va a haber una ley que se publica en el 2012, la Ley Federal de Archivos, y con eso se empiezan a reglamentar todas las actividades del gobierno federal, todos los archivos del gobierno federal, y se crean mecanismos de colaboración con los estados y los municipios, pero ya es hasta el 2018 que se publica la Ley General de Archivos, donde todas las instituciones y todo aquel sujeto que reciba financiamiento público tiene que tener una adecuada gestión documental y además preservar todos aquellos documentos que puedan constituir patrimonio de la nación. Qué interesante, porque entonces esto implica que a todos los archivos, pues además de establecer pues una normativa, se infrinjan también sanciones, pero también apoyos para el mantenimiento y restauración de dichos archivos, porque también hay que comentarlo. El tener un archivo no es cosa sencilla, no es cosa fácil, porque requiere de una cuantiosa inversión, ¿es cierto? Así es.
Así es. Y bueno, y también algo importante de la Ley General de Archivos y sobre todo de la reforma que se lanza ya durante este sexenio, que eso ya es un aporte de Andrés Manuel López Obrador, es la posibilidad de hacer reclamos de documentos que son patrimonio de la nación que se encuentran en el extranjero, que eso es algo que no lo estaba contemplando como de manera específica la ley. Entonces, también eso ya se empieza a prever, ¿no? De qué pasa con todos aquellos documentos que son importantes para la historia nacional, pero que se encuentran en posesión de particulares o en casas de subasta o en museos del extranjero, ¿no? Y ahí se explica cuál va a ser el procedimiento de relaciones exteriores. Esto es bien importante porque sabemos que, bueno, pues con el tiempo ciertos documentos se vuelven exóticos, sobre todo quizá los más antiguos, ¿no? Aquellos que datan de la fundación tanto de México como de algunos otros estados, algunos personajes históricos o artistas del pasado se vuelven interesantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí entran dentro del mercado negro de los objetos. Así es, bueno, además el mercado de los archivos es muy parecido al de tráfico de obras de arte y es lo mismo, hay falsificaciones y hay muchas cosas manejándose en ese submundo y que sí hay una gran complejidad en términos de regularlo, de observar y vigilar que no se sigan haciendo esta expoliación al patrimonio nacional, sobre todo porque, bueno, sabemos que ahí eso también forma parte de las políticas colonialistas del siglo XIX, sobre todo de Inglaterra, que fue importantísimo, bueno, o sea, importante en el sentido de se conoce, ¿no? De toda esta apropiación que tuvo de la cultura de los pueblos sujetados por la corona británica, y por eso vas a Inglaterra y encuentras piezas de Grecia, de Egipto, de la India, y que pues la idea es que, bueno, los británicos creen que son parte de su historia porque representan su expansión y su colonialismo, ¿no? Pero también hay un reclamo por parte de esos pueblos de eso nos pertenece a nosotros porque es parte de nuestra memoria, de nuestro patrimonio y de nuestra identidad, ¿no? Entonces también, pues no es solamente es el flujo de documentos contemporáneos, sino también hay piezas que han estado circulando desde hace siglos, ¿no? Que han estado pasando de manos de privados en privados. Entonces, Alejandro, ¿quiénes pueden ir al archivo? Realmente son todos, ¿no? Todo aquel ciudadano que tenga interés de encontrar información. De hecho, eso no solamente es una política de cada uno de los archivos, sino que ya está plasmado en la Ley General de Archivos y en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública. O sea, cualquier ciudadano puede solicitar información de los archivos, ya sean archivos de trámite, archivos de concentración o archivos históricos. Pueden solicitar a través de la plataforma de transparencia o pueden solicitar un acceso in situ de la documentación que se encuentra en los repositorios y de los documentos históricos se hace la solicitud para tener acceso a esos documentos. Generalmente se hace una solicitud porque se debe tener un control, ¿no? Sobre cómo se tiene acceso, porque son documentos que se tienen que preservar, pero digamos que si alguna institución les niega el acceso a los documentos, estaría cayendo en un delito, ¿no? Entonces, generalmente, obviamente, los que tienen como la conciencia o la noción de que tienen acceso a los archivos son los historiadores, pero pues bueno, también los abogados, por ejemplo, utilizan los archivos, pues todos los que están dentro de la administración pública, pero realmente es cualquier ciudadano que tenga un interés de conocer información. Finalmente, la documentación a partir de la ley de 1972, de la ley de monumentos, le da este carácter, ¿no? De ser un bien público y que los archivos debemos de tener mecanismos de difusión de nuestros mecanismos de consulta. Muy bien, pues esta charla ha sido bastante esclarecedora en este sentido, sobre todo para entender un poco más a profundidad qué son los archivos y bueno, cómo se relaciona, decíamos, con la historia y sobre todo ahora, pues tú nos has hablado de este enfoque desde lo legislativo. ¿Y con qué te gustaría cerrar? ¿Cuál sería la reflexión que te gustaría dejar al público al respecto de esta relación entre el archivo, la historia y la memoria? Bueno, que sobre todo a todos aquellos que nos escuchen, que están en un municipio que no es capital de los estados, estos municipios, en muchas ocasiones hemos encontrado acervos abandonados. Que pongan un poco atención en eso. También es una lucha que vale la pena hacer, ¿no? De defender ese patrimonio, porque también hay una cuestión con los archivos periféricos. Desde la visión del poder nos enseñaron que estos archivos son basura, de que esos archivos no tienen por qué ser conservados. Y por eso ha habido un desinterés y por eso se han perdido muchos documentos, porque pues efectivamente solamente son valiosos aquellos documentos que reflejan el poder y el centro, etcétera. Pero realmente en esos archivos municipales, en esos archivos periféricos, es donde encontramos
pues muchas de las explicaciones de los problemas y también de la realidad de cada una de las comunidades. Entonces, si alguien nos escucha de su municipio, pues que se acerquen a su presidencia municipal y les digan, oigan, ¿dónde está nuestro archivo histórico? ¿No? ¿En qué condiciones está? Y que exijan que esos archivos sean públicos y que los tengan en buenas condiciones, porque es lamentable ver las condiciones en las cuales esos archivos, pero además ver que existe un total desinterés por esos temas de la memoria. En cambio, pues por eso es que el Archivo General de la Nación, el Archivo del Estado, pues están en buenas condiciones, porque son los archivos de los poderosos, ¿no? Entonces, también es quién tiene derecho a tener memoria, quién tiene derecho a tener historia, pues el poder, ¿no? Entonces, pues ahí es donde pues tendríamos que voltear. Y la otra, pues que actualmente el debate sobre los fenómenos históricos y de los temas de la memoria están en boga. De hecho, es algo que ha resurgido mucho durante los últimos años. Entonces, bueno, pues qué mejor que acercarse a los archivos para conocer cuáles son estas realidades, ¿no? Claro, y además algo que mencionaste bien importante al principio es acercarte a estos archivos con los problemas actuales, ¿no? Para encontrar respuestas en el pasado, encontrar algunas posibles soluciones, porque a veces que la historia pues no siempre es lineal, ¿no? Sino que sí pareciera que es cíclica y que hay situaciones, ciclos que tienden a repetirse y que en el pasado se encontrarán muchas de las posibles soluciones para determinados problemas. Así es, o por lo menos si no es que se repitan, pero ahí encontramos las causas primeras, ¿no? Podemos encontrar explicaciones más profundas. También son mecanismos de análisis social y político de los fenómenos contemporáneos. Entonces, ahí hay gran parte de las explicaciones de quiénes somos. Por eso también es un derecho a la memoria, ¿no? Porque eso nos explica que más allá de que yo tenga una aparente identidad individual, o una personalidad, bueno, cuando empezamos a entender esto como un fenómeno estructural, veremos que muchas de estas cosas tienen su origen en la historia. Excelente, Alejandro. Pues como siempre, un gustazo tenerte por aquí con nosotros y además, bueno, sobre todo en este episodio tan importante porque con este cumplimos 50 episodios de ya la segunda temporada. La verdad es que esto me pone muy feliz de compartirlos con ustedes y especialmente contigo, claro. Pues yo te agradezco además de que me hayas dado este espacio, el honor de ser el capítulo número 50, pues sobre todo porque este proyecto me tocó verlo nacer, crecer y cómo está floreciendo todos los días y por lo tanto te agradezco porque es un regalo que me des esta oportunidad de ser, de estar en este episodio y pues también deseándote otros 50 más y otros 100 más y así sucesivamente, porque bueno, no cabe duda de que estás presentando información interesante, útil y análisis que siempre son pertinentes y que necesitan otras voces también para quienes estén hablando sobre estos temas y creo que eso es lo importante de tu micrófono, ¿no? Que se lo has abierto a personas que están en los espacios de los cuales están hablando, como artistas, escritores, académicos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que me toca también ser un poco la voz de todos tus invitados y de decirte muchas felicidades y gracias por prestarnos sus micrófonos. No, al contrario, muchas gracias a ti y a todos los demás que han participado, bueno, pues en estos episodios, que siempre busco acercarme a personas que trabajen temas que les apasionen, ¿no? Como en este caso, bueno, pues tu caso y los invitados que he tenido en el pasado y los próximos que están por venir, bueno, tenemos en esta ocasión una serie un poco más larga de lo habitual, que es el tema de arte, archivo y memoria, porque considero que es un tema fundamental, eje de todas estas investigaciones que hemos desarrollado y que, bueno, continuaremos con ello. Pero por lo pronto, bueno, pues te agradezco mucho y, bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Chao. Filosofía, arte y tecnología.